Titulado Volviendo al altar. Volviendo al altar. Necesitamos volver al altar. Wow. Dios bendigo a los 10 que están recibiendo esto. Necesitamos volver al altar. Necesitamos, hermano, para que se acabe la frialdad, la tibieza, el desánimo, para que el altar derribe las emociones humanas que no nos dejan avanzar, para que en el altar se sanen las heridas, para que en el altar haya mayor unción, mayor poder, mayor autoridad, para que en el altar muramos a nuestro yo, a nuestro ego y viva Cristo. Hay mucho cristiano, mucho líder, mucho pastor lejos del altar. Necesitamos volver al altar, hermano. Y esa es la palabra de hoy. Por eso quédate con esa canción que la vamos a ministrar más adelante. En el altar, yo me quedo en el altar. Te conocí. Y si usted no conoce a Dios es porque no conoces el altar. Pero hoy es día de conocer a Dios y conocer el altar. Mire, para que usted se dé cuenta que esto es algo doctrinal, yo les he enseñado que para que algo sea doctrina debe por lo menos tener 2 o 3 textos bíblicos. ¿Y sabe cuántas veces aparece la palabra altar en la Biblia? 384 veces. Tómese el trabajo de leerla. 384 veces, es decir, más de los días que tiene un año. El año tiene 365 días. Y la palabra altar aparece 384. Es decir, unas 19 veces de más, ¿verdad? Más o menos. Por si de pronto le añaden otro día a los años, a los meses. Lo que quiere decir que cada día de nuestra vida tenemos que ir al altar de Dios. De esas 384 veces, 361 aparecen en el Antiguo Testamento y 23 veces aparecen en el Nuevo Testamento. El primer hombre que levantó un altar a Dios fue Noé. Cuando salió del arca, luego de que las aguas descendieron, él ofreció sacrificio a Dios en agradecimiento por Dios haberlo librado de la muerte con que murió el resto de la humanidad. Porque lo preservó a él y preservó a toda su familia, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de cada uno de ellos. O sea que en el altar agradecemos a Dios porque Él nos preserva y nos guarda. Y hubo un diluvio de mortandad en los 2 años anteriores, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo esperaba que alguien más se da cuenta por qué hay que levantar un altar. Agradecimiento por lo que Dios hace. Agradecimiento. Y después de Noé, usted encuentra muchos hombres que levantaron altar. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Josué, Gedeón, Samuel, David, Saúl, el profeta Isaías, el profeta Elías y muchos profetas levantaron altares. Ellos levantaban altares de piedra. Por lo general tomaban 12 piedras, las colocaban y ahí ofrecían holocausto a Dios. O donde hubiese una peña, una piedra, allí la tomaban de altar y le ofrecían a Dios con un propósito, y era establecer una relación personal con Dios. Esa era la razón por la cual en el Antiguo Testamento los hombres levantaban altares, para tener relación personal con Dios, para tener intimidad y para marcar un antes y un después. Entonces, ve entendiendo que el altar es un lugar de agradecimiento, pero el altar también es un lugar donde se marca un antes y un después. Lo que quiere decir que cada vez que yo entro al altar de Dios, yo no puedo seguir siendo lo mismo que cuando entré al altar. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermano, porque yo veo mucha gente callada. Cuando usted entra al altar de Dios, Dios todo lo cambia. Y escúchame, para nosotros en este tiempo, la iglesia actual del siglo XXI, desde que fue fundada hasta hoy, el altar es un lugar de intimidad con Dios. Es donde hay intimidad con Dios.
es donde Dios deja de ser una religión y una tradición para convertirse en un Dios real. Es decir, es en el altar donde tú conoces a Dios, donde Dios deja de ser lo que los pastores te enseñamos en el culto, para entonces empezar a vivir ese Dios real. En el altar es donde conoces al Dios que se le reveló a los hombres en la Biblia, se te revela a ti mismo. En el altar es donde ya no sigues al Dios de tus papás, sino al Dios verdadero. Porque cada vez que Dios se le revelaba a los hombres en la antigüedad, y especialmente cuando se le reveló a Isaac, a Jacob y luego a los hijos de Israel, Él siempre les decía: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios que me le presenté a tu papá, ahora te me presento a ti. Y usted y yo necesitamos conocer a ese Dios real, hermano. Para nosotros el altar es un lugar donde sentimos a Dios. Y hay mucho creyente en las iglesias que no siente a Dios. Ora en su casa y no siente nada. Lo que siente es sueño, cansancio, flojera y hasta se duerme. Y usted pregunta: ¿cuántos oraron? Amén. Es en el altar, aquí en el templo, donde se siente a Dios. Y cuando usted siente a Dios, hermano, el tiempo se le va. Pero de pronto estamos tan mecanizados que el culto tiene que durar 2 horas, 1 hora y media, media hora de alabanza. Esa es gente que no ha entrado en el altar de la presencia de Dios. Cuando usted entra a la presencia de Dios, el tiempo se le va. Porque lo que usted siente es delicioso, es sabroso, hermano. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado: ¿por qué cortaron la alabanza si la gloria de Dios se estaba moviendo? Pero mientras usted se mete y usted adora y usted llora, hay otros que están viendo el reloj. Para nosotros el altar de Dios es sentir a Dios. Y usted tiene que aprender hoy que usted no puede cortar su oración ni cortar el culto hasta que no sientas a Dios. No simplemente sepas que Él está aquí, sino que Él te toque y te ministre. Aprendamos de Jacob, que voy a hablarte un poquito de él más adelante. Jacob vio la visión, Jacob tuvo el encuentro con el ángel, pero Jacob le dijo: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y hay mucha gente que sale de los cultos y de los hogares, de los lugares de oración en su casa, sin sentir a Dios, sin la bendición de Dios. Y por eso cuando se levantan de orar, de tener la intimidad entre comillas con Dios, se levantan amargados, pelean con la mujer, con el marido, con los hijos, insultan, gritan, pelean en la vía con la gente, porque no pasó nada en sus vidas. Dios mío, pastor, se hubiese quedado por donde estaba, pastor. Para nosotros, la iglesia de este siglo, el altar es el lugar donde se acaba nuestra carnalidad y entramos a nuestra espiritualidad. Porque nosotros somos seres humanos, y permítame decirlo así, somos seres carnales, que tenemos emociones, pasiones, deseos, carácter, voluntad, pensamiento, libre albedrío. Y eso es lo que más nos aleja de Dios. Nuestro libre albedrío, nuestro libre pensar. Mire, gloria a Dios por los derechos humanos. Pero hoy día los niños tienen derechos. Y los niños saben más de los derechos que de los deberes. Y entonces exigen los derechos. ¿Y qué ha pasado? Los hogares se están destruyendo. Porque ya los papás han perdido autoridad sobre los hijos. La comunidad LGTBIH, JKLM, PQRZ y hasta el final piden sus derechos. Y si usted no está de acuerdo con ellos, usted es homofóbico, yo soy homofóbico. ¿Y qué ha hecho eso? Que hoy día hay libertad para el homosexualismo hasta en las escuelas y las universidades. O sea, la gente se va separando más de aquella sociedad respetuosa que antes teníamos. Así pasa con Dios. La gente se ha alejado del altar de Dios
Y ahora vive un cristianismo, un evangelio en su concepto, en su pensamiento y no en lo que Dios determina. Cuando usted y yo entramos al altar de Dios, toda carnalidad se quema, se consume. Y entonces le decimos: Señor, lo que tú quieras, cambia mi mente y cambia lo que soy. Y somos verdaderos cristianos. Si estás aquí, dale un aplauso al Rey que vive para siempre. Amada iglesia, todo esto nos lleva a entender que para nosotros, la iglesia de este tiempo, un altar no es algo físico, no es tomar piedras y tenerlas en la casa. O como usted lo hacía cuando usted era católico, apostólico, romano, colombiano, etcétera. Que usted tenía una mesita y le ponía ahí, acuérdese, hermana Adela, un tapetico ahí, unas velitas, ese es mi altar. No. Porque muchos tienen ese altar, pero al lado le colocan la botella de cerveza. ¿O no? Con el altar allí adulteran, fornican, mienten, engañan, roban, hacen de cuanto pecado. Ese no es el altar del cual te voy a hablar y el que Dios quiere. El altar que tenemos que volver y buscar es la intimidad personal con Dios. Es más una actitud del alma y del corazón. En los altares Dios reina, y donde Dios quiere reinar es en tu alma y en tu corazón. El altar es un lugar de encuentro diario con Dios. Eso es para nosotros el altar. Un lugar de encuentro diario con Dios, donde diariamente tienen que pasar 3 cosas en tu vida. Si no suceden, perdóname, perdiste el tiempo. 3 cosas que tienen que ser fundamentales. Número 1, nuestra vida en el altar tiene que ser transformada por Dios. Y la transformación es un proceso progresivo. Es decir, que todos los días tenemos que pedirle a Dios que cambie algo en nosotros. Porque si el mismo apóstol Pablo, siendo que fue aquel que subió al tercer cielo y que su evangelio no lo recibió de hombre, sino del mismo Cristo. O dígame usted, ¿quién hombre en la Biblia subió al tercer cielo a recibir palabra? Todos los hombres en la Biblia, el cielo bajó a ellos. Vinieron ángeles, vino Cristo, vino revelación y se les habló. Y solo 2 que han subido vivo al cielo no han vuelto. ¿Usted sabe quiénes son? Enoc y Elías. Y el único que tuvo la bendición de subir en el espíritu, él dice: si en el cuerpo no lo sé, si en el alma no lo sé, conozco a alguien que subió al tercer cielo y allá se le revelaron cosas que no le son permitidas manifestar. Tremendo, hermano. Y ese hombre, yo creo, y sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, para que alguien reciba eso, tiene que ser alguien super mega ultra archi recontra espiritual. Y hoy día hay mucho creyente que quiere que Dios le revele, tener visiones, y no ora sino 5 minutos, 10 minutos, media hora. Trata mal a la mujer, trata mal al marido, a los hijos, pelea, no le sirve al Señor, está lleno de resentimiento y quiere que Dios le revele. Por eso tenga cuidado con eso que dice que Dios me mostró, que Dios me reveló. Que mírele el testimonio primero. Pastor, que Dios puede usar a cualquiera. Entonces una mula que es usada momentáneamente y ya. Amén. Dios mío, pastor, usted que vino a buscar acá. Hermano, necesitamos meternos más con Dios. Este Pablo subió al tercer cielo y con toda la revelación que tuvo, él dijo: no pretendo yo haberlo alcanzado ya. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Y él mismo dice: el bien que quiero hacer no hago, el mal que detesto eso hago, porque el pecado que mora en mí, Pablo, él mismo. Ahora cuánto más usted y yo, que no tenemos ese nivel espiritual. Cuando tú entras al altar de Dios, hermano, tienes que ser transformado. Tienes que ser cambiado, hermano.
No puede ser que tenga, hay gente que se da golpes de pecho. Yo tengo 10 años en el evangelio. 20 años, aleluya. Y hablan en lengua y Dios me usa. Pero pregúntele a la mujer y a los hijos. Pregúntele al marido. Pregúntele a los vecinos. Pregunten el trabajo. Ay, Padre amado. No quiere decir que no eres escogido. Tú eres escogido por Dios. Pero porque te escogió, Él quiere transformarte. Les hablaba de Jacob. Les voy a mencionar otra vez a Jacob. Jacob fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. Génesis 25, 23, por favor, para los que dicen que no he leído la Biblia. El pastor no ha leído nada en la Biblia. Te ha hablado Biblia. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que las prédicas inician con oración, lectura de un texto bíblico y dele. Yo inicio como el Dios me revele. Jacob fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. Dice Génesis 25, 23. Cuando Rebeca, la mamá de Jacob, estaba embarazada de gemelos, ella le reclamó a Dios. Mire, es que hay gente que recibe el milagro y todavía está reclamando. Era estéril, Dios le da gemelos. Y ella dice, ¿para qué este embarazo? Porque los niños peleaban, pateaban dentro de ella. Y Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, desde tu vientre. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y el mayor qué? ¿Y quién era el menor? Jacob. Esa promesa, esa palabra la recibió la mamá. La recibió la mamá. Ahora, como ella tenía clara la promesa, por eso ella amó más a ese hijo. Y lógico, el papá amó al mayor porque sobre él iba a descargar toda la paternidad de la familia. Pero Rebeca sabía que sobre el menor había algo. Y seguro desde niño le inculcó. A mí Dios me dijo que tú vas a ser mejor que tu hermano. A mí Dios me dijo, no importa lo que tú veas, que tu papá consienta a tu hermano. A mí Dios me reveló que tú vas a ser más grande y más fuerte. Y le enseñó y le transmitió. Por eso Jacob fue creciendo con esa mentalidad. Y por eso fue que Jacob en sus fuerzas luchó y peleó por obtener esa promesa. Obtuvo la primogenitura comprándosela a su hermano por el plato de lenteja. Conoce la historia, ¿verdad? Luego obtuvo, gloria al Señor, la bendición del papá disfrazándose de su hermano y aprovechándose de la ceguera del papá. Entonces ya tuvo 2 cosas, primogenitura, ser el primero, y la bendición como primero. Y en tercer lugar, luchó con Dios, que fue cuando peleó con el ángel y le dijo, yo a ti no te suelto hasta que tú no me bendigas a mí. Y lo agarró y no lo soltó. Aleluya. Versículo 28. Cuando Jacob lucha con el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luchó con Jacob, luchó con Esaú, luchó con su papá Isaac, lucha con Dios y vence. Pero en este encuentro personal que Jacob tiene con ese ángel, que es el altar, la presencia, buscar a Dios, Dios hace 2 cosas en Jacob y era necesaria para que el propósito de Dios se cumpliera en Jacob. Jacob luchó en sus fuerzas, lo obtuvo, pero ese no era el propósito de Dios. Y cada vez que tú hagas cosas que están fuera del propósito de Dios, aunque tengas victoria, aunque parezca que haya bendición, aunque logres el objetivo, si no fue a la manera de Dios, eso te va a traer consecuencias más tarde a tu vida. Por eso cada proyecto, cada plan, colócalo en las manos de Dios. Para que después no vengan los lamentos y los ayayay. Y usted tiene que estar seguro para grandes decisiones que es Dios el que te está hablando. Porque acuérdate que detrás de ti vienen tus hijos y tus nietos. Y aunque Dios estaba contigo, la bendición, tú hiciste cosas sin buscar el direccionamiento de Dios. Jacob lo logró en sus fuerzas.
Jacob venció a su hermano, a su papá y al mismo Dios. Pero en ese encuentro Dios tuvo que cortar algunas cosas para que el propósito real de Dios se cumpliera. Y lo primero que Dios hizo en ese encuentro fue cambiarle el nombre. Por eso te estoy hablando que en el altar de Dios tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio, hermano. Y ese cambio tiene que ser permanente, constante. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. El ángel le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? Y usted sabe lo que quiere decir Jacob. Usurpador, engañador, suplantador. Y eso fue lo que hizo Jacob con su papá. Lo que hizo con su hermano, como decimos aquí en la costa, tramullero, lo tramó. Si me vendes la primogenitura, te doy comida, si no, no. Pero luego, aunque lo obtuvo, tuvo que salir huyendo. Y allá lo engañaron y le hicieron de cuanta cosa. Consecuencia. Ojo, hermano, el hecho de que Dios te perdone no te exime del castigo y la reprensión de Dios. Porque hay cristianos que son pechichones. Pechichones. Pero el pastor no me perdona, el pastor me puso en disciplina, el pastor esto, aquello, hermano. Si el mismo Dios reprende y castiga, te tiene que soportar la disciplina. Porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible a los que en él son ejercitados. Entonces, Jacob sufrió consecuencias. Usted sabe que lo engañaron, le tocó trabajar 14 años gratis por su esposa. Le tocó, hermano. Entonces Dios le cambió el nombre. Le dijo, no te vas a llamar más así. Ahora yo te voy a colocar el nombre, te vas a llamar Israel. Israel quiere decir vencedor, victorioso. Venciste a Dios y a los hombres. Amado hermano, en el altar diario, nuestro pasado tiene que cambiar. Y cuando te hablo de pasado, no te estoy hablando de hace 20 años, porque yo creo que el día que tú recibiste a Cristo ya eso te lo cambió. Sino de tu pasado diario. Es que cada día tenemos un pasado del día anterior. Y en ese pasado del día anterior, hermano, hay tantas maldiciones sobre nosotros. Hay tantos nombres negativos que nos han determinado y nos han marcado. Fracasos, enojos, malcriadez, no sirves para nada. Y en estos días predicaba en el campamento de jóvenes el fin de semana pasado allá en Barranquilla acerca de esto. Nos marcan con nombres. Y esos nombres pesan sobre nosotros. Gente que nos ama y de manera inconsciente nos maldice. Ahora cuánto más la gente que no te ama. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que a espaldas tuyas te lanzan juicios, maldiciones, palabras negativas. Y eso viene rodeando, andando detrás de nosotros. Pero cuando entramos al altar de Dios, el fuego de Dios consume toda maldición, anula todo nombre negativo y somos hechos nuevos cada día para la gloria de Dios. ¡Alábalo! Entiende, hermano, la vida cristiana no es una religión ni una tradición. Entiende por qué hay que orar. Para que Dios corte todo tu pasado y te dé un nombre cuando te levantes del altar que es victorioso, que es más que vencedor en Cristo Jesús. Lo segundo que Dios hizo en ese encuentro personal con Jacob fue descoyuntarle la cadera. Versículo 25 de Génesis 32, donde estamos. Dice, y cuando el varón vio que no podía, cuando el ángel vio que no podía con Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué hizo? Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 31. Mire lo que pasó. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y Jacob, ¿qué hacía? Cojeaba de su cadera. Antes de la pelea con el ángel, Jacob caminaba erguido. Cuando terminó de pelear con el ángel, cojeaba. Hermano, cuando tú y yo entramos al altar de Dios,
nuestro caminado tiene que ser cambiado. Y no te hablo de caminado físico. Usted siga caminando como a usted le parezca. Cuando te hablo de cambiar tu caminar, entre comillas, te estoy hablando del pensamiento. Aquel que cuestiona lo de Dios, aquel que le pone lógica a lo de Dios, necesita que Dios le meta una trompada en el muslo y le desencaje el pensamiento. Porque mejor es que entres cojo al cielo y no con las dos piernas. Mejor es que entres tuerto y no con los dos ojos te vayas al infierno. Cuando te hablo de cambiar el camino, te estoy hablando de que Dios tiene que cambiar tu forma de hablar. Oiga, hay cristianos que tienen años de estar convertidos al evangelio y su vocabulario no ha cambiado. Todavía son gritones, peleones, maldicen, puercos con la boca. Como les digo a algunos, tú que tienes diarrea por la boca, porque todavía mencionan la palabra esa con la M. Eso no tiene que estar en la boca de un cristiano, hermano. Usted tiene que permitir que Dios le cambie su manera de hablar. Ay, Dios mío. Tu forma de comportarte. El encuentro con Dios te cambia tu personalidad. Tú no puedes seguir siendo el mismo champetúo, el mismo grosero con tu mamá y con tu papá. No puedes seguir igual. El que trata a la mujer de palabra no puede seguir siendo el mismo. En el altar de Dios, Dios cambia tu caminado, es decir, tu forma de vestir. Tu forma de vestir tiene que cambiar. Yo no te estoy diciendo que te vistas con una falda larga y una blusa larga, ni tampoco te estoy diciendo que andes con saco y con pantalones, usa tus jeans rotos, no sé. Lo que sí te digo es que cuando tú entras al altar de Dios, el Espíritu Santo te va a decir lo que no le agrada de tu vestimenta. Y eso es personal y eso no tiene por qué venir a predicarlo acá. De pronto, para algunos que Dios ha dado trato, le ha dicho, quítate los aretes. Quítate los aretes, eso es personal. Porque de pronto hay mujeres que su arete, eso no salen a la calle sin el arete y se regresan a buscar el arete y se gastan la plata en arete, por poner un ejemplo. Pero no es que el arete sea pecado, es que el arete para ti es un ídolo, es una vanidad. Y Dios quiere sacar todas las vanidades. Forma de actuar, de vestir, de hablar, de tratar a los demás. Eso lo hace el altar de Dios. Tu cambio diario. Lo segundo que el altar de Dios hace cuando tú entres allí, aparte de una transformación, lo segundo es que en el altar diario es el lugar donde suceden milagros extraordinarios. Hay gente que quiere que Dios les dé casa, carro y beca, pero no saben entrar al altar de Dios. Quieren que Dios los sane, que les haga milagros, que les provea, pero no entran al altar de Dios. Cuando tú eres consciente que Dios es el que da las cosas, tú buscas un milagro. Y yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, necesitamos un milagro. Bueno, por lo menos los tres que levantaron la mano, todos necesitamos un milagro. Sea de salud, sea en la familia, sea en las finanzas, en cualquier área necesitamos un milagro. Y queremos recibirlo. Pero sin altar diario no pretendas ver milagros. Porque ¿sabe dónde se encuentran los milagros? En el primer paso en el altar. Señor, cámbiame. Tú no buscas a Dios por lo que Él te va a dar, sino por lo que Él te va a quitar. Por lo que Él va a transformar en tu vida. Está bien y sígalo haciendo. Y les he dicho, a mí me molesta que usted no me moleste. Llámeme y pídame oración, yo lo apoyo en oración, yo me desvelo en oración por su necesidad. Ayer cuando salimos del ayuno, iba con mi mamá, mi hermana, mi esposa, no recuerdo quién más, a Gabriel, íbamos en el carro y recibí una llamada, pastor, apóyeme en oración, mire, una persona afligida, llorando.
Y en el auto, gloria a Dios, porque ahora se oye ahí en todo el carro y todos escucharon. Ya no me pueden llamar para nada personal porque todo el mundo escucha. Pero como no tengo nada que ocultar, José, se escucha todo ahí. Y empezamos a orar, a clamar. Esta mañana me enteré que Dios había hecho el milagro. Pida oración. La Biblia dice, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, orar los unos por los otros para que seáis sanados. Hay que llevar las cargas los unos de los otros. Pero no pida oración pensando en que Dios escucha más al pastor que a usted. Porque te repito, hay pastores que están lejos del altar. Y usted puede estar más cerca de Dios que el mismo pastor. Y ojalá y en esta iglesia haya gente más cerca del altar que yo. Para que entonces me enseñe a mí también a entrar al altar. En el altar suceden milagros extraordinarios. Les repito, para ver estos milagros en el altar no puedes obviar el primer paso, que es la transformación. Pero en el altar debe haber quebrantamiento para que haya un milagro. Debe haber quebrantamiento. Quebrantamiento es humillación. Quebrantamiento es reconocimiento de que solo Dios te puede ayudar. Quebrantamiento es dependencia de Dios. Señor, yo quiebro mi vida ante ti. Me desahogo, lloro, Señor, porque sé que solo tú me puedes ayudar. Pero también debe haber propósito. Mira esas tres cosas que te estoy diciendo para que el milagro suceda en el altar. Lo primero, la transformación, que fue lo primero. Lo segundo, quebrantamiento. Y lo tercero, debe haber propósito. Porque todo lo que Dios te va a dar debe tener un propósito divino. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Todo lo que tú le pidas a Dios debe tener un propósito de Dios. De lo contrario, a Dios no le interesa hacerte el milagro. Permítame decirlo así tajante. A Dios no le interesa. ¿Para qué Dios te va a sanar esa pierna en la cual estás cojeando? Para que te vayas a bailar. Como me lo habló Dios, yo se los he contado. Un 20 y pico de diciembre en la iglesia de Olaya, una persona enferma de muchos males me dijo: pastor, ore para que Dios me sane. Y uno a veces, sin buscar el propósito de Dios, uno ora con fe. ¿Tú crees que Dios te sana? Yo creo, pastor. Yo también. Vamos a orar. Padre, sánala. Padre, reprendo la enfermedad. En el nombre de Jesús le eché aceite y oré. Y de pronto Dios me dijo: no la voy a sanar porque está pidiendo milagro para ir a parrandear a fin de año. Así estabas ahí, ¿verdad? Fin de año. Para rumbear. Padre, y ahora nos metemos en unos líos, hermano. Y Dios me dijo así literalmente: no la voy a sanar. Padre amado, Padre, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. ¿Se da cuenta? Debe haber propósito. ¿Y sabe quién nos enseña esto de quebrantamiento? Y nos enseña de propósito. Y nos enseña del primer paso, que es la santificación, la transformación. Una mujer que se llama Ana. Ana. Primer libro de Samuel. Ana era estéril. Y ojo, porque aquí vale recordarte que ir al altar no es orar. Porque hay muchos que oran, pero Dios no está ahí. Porque obviaron el primer paso, que es la transformación. Y por eso no reciben. Ana todos los años iba al templo a ofrecer sacrificio, pero no recibía el milagro. Hasta que Ana entendió que para su milagro primero tenía que dar el primer paso. Ana fue transformada en el altar. Ana entendió que tenía que entregarle su carga a Dios. Versículo 6 del primer libro de Samuel, capítulo 1. Le entregó su carga a Dios, creyó y esperó el milagro. Dice que la otra esposa de su marido la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová
no le había concedido ¿qué? Ojo, vuelvo a leerlo. La irritaba. ¿Usted sabe lo que es irritar a alguien? Hacerla coger rabia. Sí. La enojaba y la entristecía. Y usted sabe que en el enojo nosotros decimos tantas palabras. ¿O solamente me pasa a mí, Eugenio? A veces nos da rabia. Y cuando somos entendidos en Dios, decimos, uy, ¿para qué dije eso, Padre? Y vamos y decimos, perdóname. Fue sin querer queriendo. Se me chispoteó. El que es orgulloso dice, no, ya lo dije ya. O sea que Ana tenía tantas cosas guardadas en su corazón. Se entristecía. Porque Jehová no le había concedido. Ese porque Jehová no le había concedido está culpando a Jehová. Lo que ella no entendía era que Dios sí le iba a dar hijo, pero en un tiempo y con un propósito específico. ¿Cuántas veces has ido a reclamarle a Dios? ¿Con qué autoridad tú le reclamas a Dios? Si tú eres real. No, hermano. Dios es soberano. Y yo no sé si alguien va a creer esto, pero Dios te tiene reservado para algo especial y algo hermoso. Versículo 7. Así hacía la rival con Ana cada año. O sea que muchos años Ana subía al altar, pero no pasaba nada. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Y así entraba a la casa de Jehová, guapa, rabiosa, triste, amargada. Y así hay mucha gente que viene a los cultos. Y aquí yo sé que el marido va a mirar a la mujer va a mirar al marido, los hijos, al papá, a la mamá. Pero muchos vinieron bravos porque la mujer, el hijo, el marido se levantó tarde y por ti vamos a llegar tarde. Toca el que está a tu lado y no te pongas bravo, que eso no fue contigo, eso fue conmigo. Wilfran, y se nos olvida que vinimos bravos. Se nos olvida que cogimos tremenda rabia ya. Yo cuando mi esposa no se alista, que me toca esperarla, yo uso la autoridad espiritual. En el nombre de Jesús, sales ahora mismo. Sales ahora. Como estés, sales sin maquillaje, pero sales ahora. Mi esposa me decía en estos días que ella recibió una llamada y ella sabía para qué era y no contestó porque iba a ministrar la alabanza. Y ¿para qué dañarme yo el momento? Después llamo a esa persona. Pero todos venimos a veces así, a veces nos levantamos de mal genio y nos tiramos. Hemos peleado en la noche, nos hemos acostado espalda con el cónyuge, enojado y bravo. Y cuando ya se va, Señor Padre, te alabo, te amo. Yo creo que le estoy hablando a gente terrenal, gente como usted y como yo, no le estoy hablando a ángeles. ¿Ok? Y así subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. No comía. ¿Qué va a comer? Se le iba el hambre. ¿Ok? En el altar, óyeme bien, cuando tú entras al altar, en el altar la amargura, la tristeza, la impotencia, los miedos y todo lo que te agobia se tiene que ir. Se tiene que ir. Y cuando nos levantamos del altar, salimos con la seguridad de que Dios nos escuchó y que el milagro Dios lo va a hacer. Lo que quiere decir que cuando yo salgo del altar, sea en mi casa o sea en esta mañana de este lugar, cuando yo ponga un pie allá afuera, ya yo no voy a salir como entré. Yo voy a salir creyendo que lo que se declaró y lo que yo creí, lo que yo confesé y lo que la Biblia dice, en el nombre de Jesús, ya está hecho para gloria de Dios. Alaba a Dios, apláudelo. Está sabroso, hermano Enrique.
Ana se quebrantó. Eso se llama dependencia. Una cosa es llorar, Virgi, de tristeza y amargura. Y otra es llorar de fe y de confianza. Y yo sé que muchos de ustedes conocen la diferencia. Porque hay gente que le ora a Dios y llora: ay, Dios mío, ¿hasta cuándo, Padre? Ya no aguanto, Señor, Dios mío. Padre amado, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Te desahogaste, pero no confiaste. ¿Cierto, Carlos? Te desahogaste. Pero otra cosa es que el problema esté allí y tú le digas: Padre, yo no puedo, pero tú sí. Te entrego el problema, Padre. No recuerdo quién fue, lástima que no me acuerdo el nombre. Dele gracias a Dios que no me acuerdo el nombre, porque si no lo hacía famoso ahora aquí. No recuerdo quién fue el que me dijo ayer. Me dijo: pastor, es que yo sé que usted está muy cargado y no quería cargarlo con más problemas míos. Y le dije: ¿quién te ha dicho a ti que yo llevo tu carga? Yo se la suelto a Dios. ¿Yo qué voy a hacer cargando con cosas tuyas? Imagínese, hermano. Cargando yo los míos, los de mi familia, los de la iglesia, los de Olaya, que me tocó esta semana arreglar calle. Que hasta tu hijo Esteban me preguntó: pastor, ¿usted está cansado? ¿Cierto, Esteban? Me quedó viendo y me dijo: se te ven los ojos, pastor, que usted está cansado. Claro, no sé si era el cansancio porque era la hora gris. Era la 1:00 y no había almorzado y no había hecho la sacrosanta siesta. Ya estaba esperando. Ese día él salió temprano, pero mi hijo salió tarde. Una cosa es que usted llore para desahogarse y quedar lo mismo, y otra es que usted ore y llore y le diga: Padre, en tus manos está, Señor, yo no puedo. Dame gozo, dame paz, dame libertad. Y eso nos lo enseña Ana. Versículo 10, por favor. Dice: ella con amargura de alma. Y aquí viene la gramática. No con amargura en el alma. O sea, no las tenía dentro en el alma, sino que soltó la amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No dice oró y ya, dice oró a quién. Y cuando usted ora a Jehová, usted le entrega toda la amargura y el llanto a Dios. Esto quedó demostrado, lo que le estoy diciendo, en el pacto que ella hace con Dios, que es lo tercero que ella hizo ahí. Ella hace un pacto, versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Eso era lo que Jehová estaba esperando que saliera de la boca de Ana. Año tras año seguramente ella le decía: Dios, dame un hijo, y se iba. Dios, dame un hijo, y se iba. Pero hasta que no hizo un pacto: yo te lo dedico a ti, Dios dijo: ahora es el tiempo. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Lo que Dios te va a dar tiene que glorificarlo a Él, la grandeza de Él. Ahora yo te pregunto, ¿le estás pidiendo a Dios un milagro? ¿En qué va a glorificar ese milagro a Dios? ¿Para qué quieres que Dios te sane? Muchos de ustedes Dios los ha sanado y les da pena pararse aquí y decir: Dios me sanó. Por eso no te sana, porque ha hecho cosas pequeñas y las ha echado a un lado. ¿Para qué quieres que Dios te dé ese empleo? Estás pensando: es que necesito trabajar porque en la casa hay necesidad, hay crisis. Es que estoy pasando necesidad. Es porque quiero comprarme el celular de última generación. Es porque quiero comprarme un perfume que me costó, como alguien por ahí que tiene como 20 perfumes. Pero hasta que tú no le digas: Señor, dame un empleo,
Padre, yo voy a serte fiel con mis diezmos, mis ofrendas. Eso es lo que Dios está esperando, que tu corazón se comprometa con Él. ¿Para qué quieres la casa? Señor, dame una casa. No es envidia, pero tú sabes que el hermanito lo tuvo y yo quiero la mía también. El día que tú le digas, Señor, dame mi casa y la abriré como un centro de oración para tu gloria, vas a ver cómo Dios te va a acelerar las cosas. Hay cosas que tú obtienes por tus fuerzas, está bien. Pero si tú crees que Dios es el que te la va a dar, Dios te la va a respaldar. Pero debe haber un propósito. ¿Para qué quieres que Dios te dé un vehículo? Si después no quieres llevar a tus hermanitos a ningún lado. Señor, dame un carro, Padre, y mis puertas estarán. Yo que no voy los viernes, pero hay gente que tiene carro y ni viene los. Ay. Aquí hay mucha gente que vive lejos. Mire, hermano, si aquí en la iglesia hay como 10 o 12 vehículos. Si esos 10 o 12 que tienen vehículos vinieran los viernes y dijeran, yo abro mi puerta de mi carro, yo cojo por Lemetre, la hermana Valentina vendría con toda confianza. Una señora de 15, ¿cuántos años que tiene usted? 14. Pero usted la ve los viernes. Y una vez ella testificó que los mismos hermanos de ella le han dicho, tú porque vienes en la noche, la dificultad de la noche, ¿cómo es? Los colectivos, no los recoge con los colectivos. Pero ni vienen ellos, hermano. 78, imagínense. Y muchos que tienen sus piernecitas buenas no vienen. Es que la distancia, pastor, es que usted no sabe, pastor, hermano, que lo tuyo glorifique a Dios. Que esa bucetica de Walter que tiene para 9 pasajeros, vienen 4 de mi familia, Bocio, Trini, venga, yo los llevo. Wilfran, déjate estar cobrándole a tus hermanos. Móntense, vamos para la casa de Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir más. Estás esperando que te mencione a ti, ¿verdad? Abre tu carro para Dios y vas a ver cómo Dios te va a dar algo mejor. Mientras tu milagro no tenga un propósito para Dios, todos los días vas a venir, Señor, haz el milagro y Dios no lo va a hacer. Ay, Padre amado, Dios mío, Dios de toda gracia. ¿Para qué quieres que Dios te dé el negocio? Si vas a estar contratando impíos, habiendo hermanos en la iglesia necesitando. ¿Para qué quieres que Dios aumente tus ingresos? ¿Hace cuánto no traes para la canasta de bendición allá? Ay, Padre amado. Pero hoy no salga regañado. Hoy salga bendecido. Padre, me diste juguete, Padre. Ojalá y nadie salga de aquí diciéndome, pastor, me apaleó y me hirió. Porque lo primero que te voy a decir, yo no te tiré a herir, te tiré a matar. Porque es que en el altar morimos, hermano. Y de eso se trata, que cuando usted venga aquí, la palabra de Dios te hable y te confronte. Que no sea lo que tú solamente quieres escuchar, que Dios me ama, que yo soy su hijo favorito. Yo a mi hijo le digo, te amo. Yo a mi hijo le digo, eres la más grande bendición. Pero ahorita le dije, ponte de pie y alaba a Dios. Terminemos porque ya están mirando el reloj. Lo tercero que el altar hace, cuando tú entras al altar, para que sea efectivo, es que el altar es un lugar de adoración. Pero permítame que me quedó algo ahí en el dintel del punto anterior. Hoy salgamos de aquí haciendo un pacto con Dios de tu milagro. ¿Para qué quieres que Dios te dé el milagro? Hasta que Ana no dijo, te lo dedico, ella no recibió el Samuel. Dios estaba necesitando un Samuel.
Y Dios sabía que Ana en algún momento después de muchos años iba a hacer esa promesa y la estuvo esperando. Dios te está esperando. Porque Dios sabe, Merly, que tú eres esa Ana hoy. Y que le vas a decir a Dios y vas a cumplir. Pero ojalá y no seas como Ananías y Zafira, de los que prometen y después sacan el cuerpo o ponen una parte. ¿Qué quiero decirte? Ananías y Zafira, usted sabe que pusieron a orar a la iglesia y al apóstol Pedro por vender una propiedad. Si vendemos la propiedad, traemos todo el dinero a la casa de Dios. Imagínese a Pedro, Padre, que Ananías, Ana y Zafi vendan eso, Padre amado. Señor, dale gracias a Zafi, a Ani, ay Señor, para que, Padre amado. Y vendieron, y cuando recibieron el dinero, Ani y Zafi zafaron un poco del dinero. Y Pedro, que el Espíritu Santo se lo reveló, ¿vendiste en tanto? Sí, lo vendí en tanto. Y usted sabe lo que pasó con ellos, se murieron. Ojalá y tu pacto de hoy no sea venir el otro viernes, llevar a los hermanos, ya no vienen más. Mi alma, dale un redoblante ahí, mi hermanazo. El altar es un lugar de adoración. Eso es lo tercero que te decía. El altar es un lugar de adoración. Muchos hijos de Dios creyentes, la otra Merly, han perdido esto, ¿verdad que sí? Adorar a Dios. Muchos oran para pedirle a Dios. Muchos oran para presentarle a Dios su necesidad. Pero pocos adoran a Dios. Como decía la pastora Liliana en medio de la adoración y la administración. ¿Qué si Dios no me deja predicar hoy y quiere que lo adoremos? Porque Dios busca adoradores. La adoración es lo que tú y yo le damos a Dios. Pero si se lo vas a dar, tiene que ser bien dado. Es decir, que saques un tiempo específico en tu devocional. Perdóname, te voy a cambiar la manera de pensar tradicional que traías. Pero a mí no me vengas a echar el cuento que tú adoras a Dios cocinando, que tú adoras a Dios manejando. Hermano, no le voy a decir que siempre, como en 2 oportunidades, he traído adoración en el carro y me ha tocado pararme, estacionarme, porque siento la gloria de Dios. Por eso es que la adoración tiene que ser un tiempo a solas con Dios. Intimidad, eso, gracias, intimidad. No que estoy barriendo y tengo el equipo puesto y gloria a Dios y aleluya y me paro de vez en cuando y me suena el teléfono. Espérate, Señor, sí, aló, a la orden. Y suelo y gloria a Dios, aleluya, y de pronto hago un grito en la calle y me asomo. Espérate, Señor. Tu adoración tiene que ser un lugar de intimidad. Ese es un altar a Dios. Que cuando tú vengas a este lugar, sea adorarlo. Olvídate de todo lo que pasa a tu alrededor. Olvídate de quién está cantando y dirigiendo. Sí, yo como pastor soy consciente que hay hermanos que tienen una unción especial para adorar. Hay algunos que tienen una unción especial o qué sé yo, tienen ese talento, esa libertad del Espíritu. Otros no. Pero a mí no me importa quién cante. Ellos no me motivan a mí a cantar. A mí me motiva lo que llevo adentro, el agradecimiento por Dios. Y sea la canción que me gusta o no me gusta, igual se la canto a Dios. No tienen por qué invitarme a levantar las manos, a levantar la voz. Porque yo sé que cuando vengo a este lugar, vengo a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él vengo a glorificarlo. A Él vengo a rendirme. Y como esa hermosa canción, cuando tu espíritu se junta con el mío, hermano, el tiempo se va.
se va y no me interesa lo demás. Dios cambia mis planes. Señor, te doy la gloria y te doy la honra. Pero vale la pena decirle a todos los que cantan aquí delante que esto no se trata de experiencias, ni de años, ni de bonita voz. Se trata de intimidad, adoradores. Cuando tú tienes intimidad en tu casa, tú reflejas aquí lo que pasa en tu casa. Y la pena se va. Ojalá y todos los adoradores aquí. Voy a poner uno solo para no tomar a la pastora, que usted sabe que la pastora Liliana ella lo hace. Ojalá y todos fueran como Vivian. Te bendigo, mujer. Muchos de ustedes saben el proceso de ella en su salud. Muchos de ustedes saben lo que ella le ha tocado padecer. Cuidar a su papá ahora, atender otras cosas. Pero usted sabe de dónde se viene a pie esa muchacha a adorar a Dios. Si conoce la iglesia cuadrangular aquí en Lemetre, ella vive una calle enfrente, 2 calles más abajo. Y se viene a pie. Y usted la ve aquí. ¿Cuántos la han visto? Te bendigo, ¿oíste? Ojalá, pero los otros a veces se ponen acá. No, hermano, dele esa libertad. Yo sé que Carlos y Leonardo quisieran, pero tienen que estar tocando, pero a veces los toca el Espíritu de Dios. He visto a Carlos levantar su mano acá también. Ellos son instrumentos, pero tú y yo venimos a adorar a Dios, hermano. Por eso la Biblia dice: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alábalo, iglesia, alábalo. Alábalo. Nuestros cultos tienen que volver a lo que eran. Ayer mi esposa hablaba de los cultos de antes. ¿Y sabe lo que Dios me hablaba esta mañana? Antes, los cultos empezaban con la gente en el altar. Así era antes. La gente venía, se arrodillaba, se paraba aquí. Antes de empezar el culto, usted veía este altar lleno de gente. Padre, glorifícate, Señor amado. Gente metida en la presencia de Dios. Pero hoy día, la gente llega y se queda hablando allá afuera. La gente llega y le cobra lo que le debe a la revista al otro allá. Otros están viendo el celular, otros llegan y ponen a cargar los celulares por ahí. Distraídos. Los altares llenos de gente. ¿Y sabe cómo terminábamos los cultos antes? Con la gente en el altar. Y por eso, aunque no teníamos iglesias de miles de personas, habían 20, 30, 40, 100, 150 personas en los templos. Pero era gente llena de fuego y de poder de Dios. Y Dios me está moviendo. Y por eso esa canción: en el altar te conocí y en el altar yo me quedo, Señor. Yo no quiero seguir siendo el mismo.